Digo que ayer tuvimos un día intenso, dedicado, como visteis, entre las ponencias y la mesa redonda de por la tarde, un poco más a ver la conexión entre la ciencia y la investigación con la sociedad. Vamos a terminar, vamos a complementar esa visión con la primera ponencia de hoy que nos va a ofrecer José Manuel Torralba, conectando la investigación y los laboratorios con las empresas y es un aspecto muy importante precisamente, como veíamos ayer, para hacer completa esa transferencia de conocimiento que genera la investigación para que también esté presente en las empresas. Y luego después vamos a empezar a mirar también dentro de los laboratorios en las siguientes ponencias que vamos a tener hoy y luego después en la mesa redonda de esta tarde, para ver un poco cómo incorporamos científicos a los laboratorios, en qué condiciones y cómo hacemos el mejor aprovechamiento posible de todo ese talento que tenemos alrededor y que va a ser el que va a marcar el futuro de nuestra ciencia y nuestra investigación, que es el objetivo que queremos analizar en nuestro curso. Así que, José Manuel, es tu turno, estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Jesús. Y luego ya entramos en el debate. Hoy tenemos un poco más de tiempo, así que sí que tendremos, después de cada ponencia, un pequeño ratito para hacer alguna cuestión o algunas preguntas que os parezcan. Por favor, si me paso de 45 minutos, no te preocupes, tú me verás levantarme y vale. Eso quiere decir que... Porque además esta charla es una charla inédita, es decir, es la primera vez que doy la charla, la he preparado justo para este curso. Agradecer a Jesús que me ofreciera la posibilidad de participar primero en el curso y luego meterme en el tema, porque es un tema que a mí me gusta, especialmente lo que tiene que ver con el doctorado en la industria o los doctorandos que trabajan en la industria o la inserción de doctores en la industria, por centrar el tema. Yo soy un apasionado, soy un believer, un creyente de que los doctores tienen que acabar, la mayoría de ellos en la empresa, no en la academia, porque es la manera también de integrar conocimiento y ciencia en la industria, es la mejor manera de transferir a la industria, la mejor manera es insertando doctores, es insertando conocimiento, insertando cerebros en el entorno industrial. Entonces soy un firme creyente de esta vamos a decir, esta religión, ¿no? Cuando Jesús me dio la oportunidad de preparar el tema, pues nada, de poner sobre un papel en blanco y tienes que empezar a rellenar qué es lo que vas a contar, ¿no? Y pues empiezas a echar cuentas de la memoria histórica de tu propia vida, de cómo empezaste a trabajar con la industria, de qué trucos empleaste para intentar convencer a una empresa para que colaborara contigo. Y yo realmente, desde que comencé a trabajar en la universidad y luego en centros de investigación, siempre trabajo con la industria de una manera o de otra, a veces con fondos directos desde la empresa, otras veces en proyectos colaborativos, a través de Europa o a través de convocatorias nacionales o regionales, y he ido un poco repasando qué cosas he hecho yo y qué cosas me han funcionado, ¿no? O sea, y en el fondo, luego me he dado cuenta que es un poco como intentar establecer una relación de tipo afectivo con otro ser humano, ¿no? O sea, iba a decir entre hombre y mujer, pero puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. Es decir, es un poco cómo aprender a ligar, vamos a decir, ¿no? Con otra persona otra persona con la que quieres tú establecer una relación sentimental, ¿no? Entonces, la realidad es que el mundo de la empresa y de la universidad está más hacia la foto de la izquierda que hacia la foto de la derecha. Es decir, la foto de la izquierda a veces vivimos de espaldas a la industria, o la industria vive de espaldas a la academia. Me voy a referir a academia, cuando hablo de academia no me estoy refiriendo a universidades, estoy hablando del entorno académico, universidades, centros de investigación, o sea, no solamente universidades, sino centros de investigación y ámbito académico, ¿no? Entonces, casi estamos más en la foto de la izquierda que la de la derecha. Lo que hay que tratar es de saber cómo podemos llegar a algo parecido a la foto de la derecha, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿por qué los científicos tenemos que trabajar con empresas? O sea, esa es la primera cuestión. O sea, si no contestamos que sí a eso, no merece la pena que sigamos hablando. Y bueno, realmente si uno analiza las leyes de universidades o los estatutos de centros como el CSIC, en todos los sitios se habla claramente, y de esto se habló aquí ayer, de que hay que transferir, que hay que desarrollar conocimiento para implementarlo en la sociedad y que hay que desarrollar conocimiento para que llegue a los ciudadanos. Y realmente eso es una manera eficiente de hacer esto, es transfiriendo conocimiento al sector industrial, que luego genera valor en las cosas que llegan a los ciudadanos. Entonces, si no somos capaces
de entender esta misión de la universidad o esta misión de los centros de investigación, pues estamos mal, porque realmente esto nos está diciendo que tenemos de alguna manera que intentar trasladar hacia el sector productivo el conocimiento para que el sector productivo le pueda dar valor y lo pueda poner en manos de los ciudadanos. Esa es la primera cosa. Hoy en día, además, todos los planes de investigación, absolutamente todos los planes de investigación, regionales, nacionales, internacionales, mundiales, de cualquier tipo, están orientados a los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y si uno los analiza, uno detrás de otro, al final estos objetivos están volcados a poner en valor conocimiento científico para que llegue a los ciudadanos, para que llegue a la sociedad. Por tanto, esto es otra cosa que nos está indicando que el trabajar con empresas es importante. Y no nos engañemos, hoy en día trabajar en I+D con empresas es mucho más rentable que hacerlo sin empresas. ¿Por qué? Pues que la mayoría de convocatorias colaborativas, que las hay en Europa, las hay en España, las hay en la Comunidad de Madrid, en las distintas comunidades autónomas, tienes que ir de la mano de empresas para conseguir la grant o conseguir el proyecto que estás intentando buscar. Por tanto, ir de la mano de empresas hoy en día merece la pena. O sea, merece la pena planteárselo. Bueno, luego también habría que preguntarse, ¿las empresas necesitan a la ciencia? O sea, la primera pregunta era, ¿nosotros necesitamos de las empresas? La segunda es, ¿las empresas nos necesitan? Definitivamente sí. Yo aquí me voy a remontar al final de la Segunda Guerra Mundial y no sé si todos conocéis, si no lo conocéis yo os lo recomiendo que lo busquéis por internet porque se encuentra con facilidad, que es el informe Vannevar-Bush, que lo encargó Roosevelt al acabar la Segunda Guerra Mundial para establecer un plan de I+D+I en Estados Unidos. Vannevar-Bush, en aquel informe, lo que se da cuenta es que si Estados Unidos ganó la guerra, es entre otras cosas porque hubo mucho conocimiento científico que fue utilizado para desarrollar o bien armas, pero también otros aspectos vinculados con la supervivencia en una guerra, que tiene que ver con la aplicación de conocimiento científico en la industria. Entonces, ellos establecieron, si vosotros leéis el informe, aquí he puesto una frase muy larga que está en la introducción del informe, dice, una de nuestras esperanzas es que después de la guerra haya pleno empleo y para alcanzar esta meta se deben liberar todas las energías creativas y productivas del pueblo. Para crear puestos de trabajo debemos hacer nuevos productos mejores y baratos. Entonces, para eso necesitamos que esos productos se fundamentan en principios y concepciones que resultan de la investigación científica básica. O sea, habla de que hay que construir todo el desarrollo tecnológico de un país sobre la ciencia básica. Y lo que es alucinante, no está puesto aquí, pero si leéis el informe, yo os lo recomiendo de verdad, lo podéis encontrar perfectamente en internet en castellano, está traducido. Una de las cosas que dice es que no hay que olvidar, por ejemplo, que eso le gustaría mucho a una de las compañeras que estuvo ahí hablando, no hay que olvidar la investigación en ámbitos de humanidades. Lo pone en el informe Bush. O sea, que la ciencia no es solamente ciencia basada en la física, la química, la bioquímica, sino que también tiene que estar compensada con desarrollo de las humanidades y el desarrollo de las capacidades del ser humano para comunicarse y para otras cosas. Entonces, el informe es auténticamente, vamos, visionario. Estamos hablando del año 45. Gracias a ese informe, en Estados Unidos se crea la National Science Foundation. Bueno, esta es la segunda transparencia que tenía sobre este tema. Dice, la respuesta es clara. Estos nuevos conocimientos que muevan las ruedas de la empresa privada y pública. Debe haber una multitud de hombres y mujeres formados en ciencia y tecnología, porque de ellos depende tanto la creación del nuevo conocimiento como de su aplicación en finalidades prácticas. Poneros en el año 45. O sea, esto dicho hoy parece, bueno, esto es una cosa evidente y obvia, pero en el año 45 no era tan claro. Gracias a este informe, en Estados Unidos se crea la NSF, la National Science Foundation, dotada con dinero y dotada con fondos para hacer investigación básica y, por supuesto, también aplicada, transferible. Bueno, pues tenemos que entendernos. O sea, esa es la foto de partida, estamos de espaldas la ciencia, la academia y la empresa y tenemos que empezar a vencer suspicacias y prejuicios. ¿Qué suspicacias y prejuicios existen desde los empresarios hacia la academia? O sea, ¿qué piensan de nosotros en las empresas? Bueno, pues piensan que estamos en las nubes, o sea, que estamos en un mundo no real, o sea, que no pisamos el suelo. Piensan que no entendemos el lenguaje industrial. Eso, yo os lo puedo decir, yo he hablado cientos de veces con empresarios, es que no me entendéis, es que yo quiero otra cosa, que es que tú hablas tu idioma. Por eso también, lo que luego hablaré, doctores en la empresa ayudan a que el idioma
sea el mismo. Ellos, no sabes lo que yo necesito. Yo sí sé lo que necesito, tú no lo sabes. O sea, ¿estás sentado con ellos? No, mira, estás en las nubes, no me escuchas, no sabes lo que te estoy contando. Y además no tienes ni puñetera idea de lo que yo necesito. Tú piensas otras cosas. No voy a tirar mi dinero para investigar en el sexo de los ángeles. O sea, mi dinero es mi dinero. Si lo gasto es para algo que me interese y para algo que realmente me valga para algo práctico. También piensan, por ejemplo, ¿por qué voy a tener que emplear a una persona que ha estado 4 años perdiendo el tiempo en la universidad haciéndose doctor? O sea, esto que estoy diciendo lo estoy llevando al esperpento, pero esto se dice y se piensa. ¿Y qué va a pasar con mi propiedad intelectual? O sea, si yo me pongo contigo a hacer cualquier cosa, entonces lo que hagamos juntos, eso, ¿quién se queda esa propiedad intelectual? Que ellos piensan, por supuesto, que es suya. Que tienes que explicarles, oye, mira, que lo que tú llamas tu propiedad intelectual ha salido de mi cerebro. Es decir, tú has puesto dinero para luego desarrollarlo, pero eso ha salido de mi cabeza. Entonces vamos a ver de quién es la propiedad intelectual. Y no estáis pagados, esto me lo han dicho, no se está pagando el Estado con mis impuestos tu nominativa y tu no sé qué. Entonces, ¿por qué tengo que pagarte para que me desarrolles algo? Yo recuerdo un tío que me dijo de una empresa, dice, bueno, yo te voy a mandar un trabajito, tú me lo haces gratis, porque yo estoy pagando impuestos para que tú estés ahí trabajando. Esto no es ninguna... Vamos, esto yo lo he hablado con empresarios, Claro, si cuela. Entonces tú me tienes que hacer, yo te mando unas probetas para que tú me las ensayes con tus equipos, porque esos equipos se han comprado con dinero público y tu sueldo está pagado con dinero público. ¿Por qué tengo que pagar más si pago impuestos? Bueno, pues estas cosas son suspicacias, prejuicios hacia el ámbito académico. Pero al revés también los hay, los nuestros hacia la empresa. Entonces, por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí colaborar con una empresa si no voy a poder sacar un paper, no voy a poder tener un doctorando, la mayoría de las veces? O yo estoy aquí en mi Torre de Marfil, si alguien quiere algo, que venga a buscarme. O sea, yo soy el profesor o no sé qué, si alguien quiere algo conmigo, pues aquí estoy, que vengan y bueno, ya hablaremos. O sea, esa prepotencia que a veces tenemos los académicos. No saben, no entienden mi lenguaje. Exactamente lo mismo que piensa el de la empresa lo pensamos nosotros. Es que no sabe lo que yo quiero, o sea, es que es otro mundo. No entienden mi manera de trabajar. O sea, yo trabajo con unas cadencias, trabajo de una manera que es distinta a la de la empresa y no me entienden. No me van a dejar publicar. Eso es otro mito, no es verdad. O sea, yo he trabajado mucho con empresas y he publicado. O sea, eso de que no me van a dejar publicar, bueno, depende cómo lo negocies, de cómo lo hables. No les interesa el conocimiento, lo que les importa es arreglar tornillos. O sea, esa es otra... O sea, realmente no quieren realmente avanzar en el conocimiento, lo que quieren es que tienen un problema en su fábrica y quieren resolver ese problema para que la prensa funcione correctamente o el horno no se me pare o no tengan no sé qué. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas cosas, por último, ¿por qué no les gusta? Yo pienso, ¿por qué no quieren contratar mis doctores cuando son gente muy formada, que sabe resolver problemas, que sabe... Bueno, pues es un prejuicio que tenemos. Hay empresas que sí lo entienden. O sea, que no es una cosa generalizada. Bueno, pues tenemos que entendernos. O sea, tenemos que vencer tenemos que, en vez de estar de espaldas, pues intentar ponernos de cara y superar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay una fase que yo llamo el cortejo. O sea, tenemos que... A veces no es de la academia hacia la empresa, a veces es al revés. Eso lo reservo para la última transparencia. La última transparencia, hay veces, aunque parezca mentira, que es la empresa la que busca desesperadamente que un científico haga algo para ellos. Al final hablaremos de esto. O sea, que no siempre el cortejo es desde un lado hacia otro, sino que a veces es en el sentido inverso. Pero normalmente somos nosotros los que buscamos a la empresa para meterlas en un proyecto europeo, para meterles en un proyecto nacional, para que nos paguen no sé qué. Bueno, pues eso hay que prepararse normalmente a veces un cortejo largo y complicado. O sea, no es una cosa sencilla. O sea, yo os puedo contar ejemplos míos, personales, con empresas con las que he trabajado, que me ha llevado años llegar a conseguir un contrato o meterles en un proyecto. Años. ¿Años de qué? De verlos en congresos internacionales, donde hemos coincidido en cenas de gala del congreso, de verlos en exposiciones, de verlos en actos de no sé qué, de charlar, de tomarme un café, de contarles, de invitarles a mi universidad o a mi centro para que me visiten, de pedirles una visita porque me gustaría conocer qué es lo que estás fabricando, qué es lo que estás haciendo. O sea, esto puede llevar años. O sea, os lo digo para poner las cosas en contexto.
Es decir, a veces es complicado. Ahora bien, hay veces, muy pocas veces, que hay flechazo a la primera vista. O sea, eso ocurre también. O sea, que no hay que desesperarse. Yo tengo un ejemplo de este mismo año. Este mismo año, un día, una empresa localiza mi instituto, que hacemos una serie de cosas, y a través de un contacto, otra persona me llama, y bueno, ¿y qué hacéis de este tema? Pues nosotros fabricamos esto, patatín. Digo, bueno, vienen a vernos, ven los equipos, hablan con el postdoc que está trabajando justo en ese tema, y dicen, ostras, esto es lo que yo necesito. Y en menos de 2 horas conseguimos una especie de contrato verbal ya para montar un doctorado industrial. O sea, fue cuestión de 3 horas. O sea, lo que a veces lleva años, puede ocurrir el flechazo a primera vista. O sea, llegan y dicen, ostras, es que esto es lo que yo quiero. Entonces, puede ocurrir, ¿eh? O sea, que no desesperéis que a veces ocurre el flechazo a primera vista. O sea, y ocurre rápido. Pero bueno, lo normal es que es una cosa complicada de mucho tiempo. Y una primera cosa es entender las diferencias entre el mundo de la academia y el mundo de la empresa. Primera diferencia, objetivos. La empresa lo que busca es desarrollar valor económico con beneficio económico. O sea, ellos lo que quieren es, en principio, ganar dinero haciendo cosas. Y nosotros, lo que nosotros queremos es desarrollar conocimientos. La traducción es hacer papers. O sea, desarrollar conocimiento, formar personas, hacer papers, formar doctores, en fin. Ya veis que hay una diferencia. O sea, nuestro objetivo no es conseguir dinero, o sea, nuestro conseguido es otro, es hacer conocimiento. Segundo, en los tiempos. Los tiempos de la empresa son tiempos del corto plazo. O sea, mañana. O sea, yo esto lo quiero para mañana. Y nosotros no trabajamos a corto plazo, porque nosotros hacemos cosas que a veces funcionan, a veces no funcionan y llevan mucho tiempo. Tercer cosa, los niveles de madurez tecnológica. Las empresas trabajan en TRLs altos o muy altos, nosotros trabajamos en TRLs bajos o muy bajos. Como algunos a lo mejor no sabéis lo que es un TRL, voy a dejar una transparencia a contaros lo que son los TRLs. Los TRLs los introduce la NASA en los años 60. Y entonces son lo que se llaman Technology Readiness Level. Son niveles de alcance de la tecnología, vamos a decir, ¿no? Entonces hay desde el TRL1, que es principios básicos y un informe de esos principios básicos, o sea, ciencia básica, hasta TRL muy alto, donde es un sistema que ya está volando, o sea, que está ya en la nave espacial o está en el espacio. Desde ahí hasta el 9, de 9 al 9, pues tienes todos los niveles, ¿no? El concepto de tecnología, un desarrollo de análisis, la prueba de concepto, hasta el TRL9. La Unión Europea ha copiado esto y ha montado sus propios TRLs, pero que en el fondo son una traducción de los de la NASA, y estos TRLs están en todos los proyectos europeos ahora. Si entráis en un proyecto europeo, una convocatoria, Horizonte Europa, yo qué sé, Pathfinder, pues ya en la propia convocatoria dice, esta convocatoria va de TRL2 a TRL4. O esta convocatoria, los de Proof of Concept, van de TRL6 a TRL8. Entonces, si tú vives en un mundo de TRLs del 1 al 5, tienes cerrado todo el ámbito de TRLs de 5 al 9. No vas a poder entrar a una convocatoria. Entonces, tienes que ir de la mano de una empresa que trabaja en esos TRLs altos. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis, metéis en internet, TRLs, y os aparece, vamos, lo encontráis con facilidad. Bueno, pues dicho esto, también hay que tener en cuenta los tipos de empresa. No es lo mismo hablar con una multinacional que hablar con una empresa grande, que hablar con una empresa española pequeña, que hablar con una microempresa, que hablar con una empresa innovadora, con una spin-off. Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando tú te diriges a una empresa. Entonces, ya dicho todo esto, vamos a entrar a las 10 reglas que yo propongo para intentar mejorar esta relación, ¿no? Entonces, la primera es que hay que ser muy conscientes de las diferencias y tratar de minimizarlas. Es decir, esta tabla que os he puesto antes hay que tenerla muy bien presente en la cabeza. Entonces, cuando tú estés hablando de un posible contrato de investigación con una empresa y enfrente tengas una persona que esté pensando en resultados a 1 año, tú sabes que tú estás pensando en resultados a 3 años, pues tienes que empezar a compasar ese lenguaje. Y tienes que empezar a decirle, bueno, vamos a ver, yo esto lo tengo que hacer en más tiempo, pero lo que sí puedo hacer es en 1 año darte unos resultados, o en 1 año tengo unos milestones, unos hitos que cumplir. Es decir, saber que ellos piensan de esa manera. Porque lo que tú no puedes hacer es decirle, no, hasta dentro de 3 años no te voy a dar nada. Porque entonces la empresa va a decir, mira, no me interesa. O sea, ellos trabajan en tiempos cortos. Y a veces yo he tenido la experiencia de montar un proyecto con una empresa, con cargo a ese proyecto hemos contratado a un contratado para hacer una tesis doctoral, hemos montado un programa de tesis doctoral para la persona, y a los 4 meses reunirme con la empresa, primera reunión de proyecto, patatín, y decir, mira, que es que esto no me interesa ahora, es que he cambiado, porque ahora lo que me interesa no sé qué.
Entonces, claro, si te viene el mundo encima, dices, ¿ahora qué hago con mi doctorando? Que le he puesto un plan de trabajo. Pues tienes que ser capaz de reinventarte. Eso lo hablaré luego también de la reinvención. O sea, con las empresas tienes que siempre estar con mucho dinamismo para ser flexible. Y por supuesto los tiempos, por supuesto los objetivos. Tienes que negociar desde el principio si vas a poder o no poder publicar. Porque en el fondo nosotros vivimos de trasladar nuestro conocimiento a la comunidad científica y al mundo. Entonces, tienes todo eso que negociarlo desde el principio y saberlo. Y desde luego adaptarte un poco a sus TRLs, a sus niveles de aplicación. Bueno, segunda cosa, eso implica aprender a reinventarse. O sea, muchas veces, también hay otra transparencia donde hablo de esto, tienes que sobre la marcha, cuando estás hablando con ellos, empezar a pensar cómo adaptar lo que tú sabes hacer a lo que ellos quieren que hagas. Que no siempre es fácil. Bien, desde el primer momento, comunicación honesta. Yo tengo muchos colegas que los he visto, vamos, sin ningún problema, decirles, yo soy capaz de hacerte la luna. Eso es mentira. O sea, yo soy capaz de montarte en 3 meses no sé cuántos. Porque claro, esa persona quiere conseguir el contrato con la empresa y lo que quiere es que la empresa crea que él es capaz de hacer lo que la empresa quiere. Y es mentira, no es verdad. Entonces, desde el primer momento hay que ser honesto. O sea, si yo puedo hacer esto, esto y esto, sota, caballo y rey, pues no le puedo ofrecer el mundo. O sea, tengo que ofrecerle sota, caballo y rey. Yo soy capaz de esto, no de más. ¿Por qué? Porque luego al final, un fallo de comunicación de este estilo, donde ellos piensan que tú puedes, que no sé qué, al final destruyes una relación de mucho tiempo de tratar de llegar a algo por una mentira. O sea, no por una mentira, no es una mentira, vamos, Luis... La parte de la ética en la ciencia muchas veces bordea lo que es mentira o no es mentira, pero a veces es una comunicación un poco sobreactuada, ¿no? O sea, somos muy tendentes los académicos a decir que somos capaces de hacer todo. No somos capaces de hacer todo, hacemos lo que sabemos hacer, pero no más. Entonces eso hay que tenerlo muy claro cuando hables con la empresa y ser honesto desde el primer momento. Eso es lo que es importante, hay que saber identificar el actor principal de la empresa con el cual establecer la comunicación. Eso es importantísimo. Como te equivoques, puedes perder años de trabajo, de comunicación, de tal, para nada. Porque la persona que toma la decisión es otra. Es otra que no tiene nada que ver con la que tú has hablado. Tú estás hablando a lo mejor con el de I+D, porque te crees que el de I+D es el importante. Pero es que el de I+D tiene que convencer a su jefe, que es el CEO o el no sé quién. Entonces a veces la persona importante no es el de I+D. Al de I+D te lo tienes que ganar, obviamente. Pero luego tienes que irte al CEO, tienes que irte a la persona que toma la decisión. Eso es lo que yo digo, ahí es el que lleva la pelota y sabe lanzarla y sabe meter el gol, ¿no? O sea, reconocer la persona, el actor principal de la relación con la empresa. Eso muchas veces no es fácil, a veces hay varios, no es una única persona, por tanto, eso requiere también de finura a la hora de establecer esas relaciones. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto, para no perder mucho tiempo. Obviamente siempre, si hay un departamento I+D, si hay un doctor en la empresa que trabaja en no sé qué, esa persona suele ser clave, esa persona suele estar es importante, porque si él no entiende vamos a decir, lo positivo de la relación con la academia, pues al final alguien le va a preguntar también. Pero el que toma la decisión normalmente no es el de I+D, suele ser alguien por encima. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, a veces hay que saber elegir las empresas, no que tengan problemas que estén alineados. Si vas tú como en el Scalextric, tú por tu carril y la empresa por el suyo, nunca llegas o sea, nunca confluyes. Entonces, me parece que es el mío, pero bueno. Le he quitado el ruido, pero no sé por qué. Se ha saltado. Elegir empresas que tengan problemas que se acerquen a tu tipo de investigación. O sea, tampoco puedes adaptarte tanto de que tengas que salirte de lo que haces totalmente para poder cumplir lo que tú entiendes puede ser interesante para la empresa. Entonces, a veces no hacemos esto bien, a veces nos lanzamos a intentar colaborar con empresas que están muy lejos de lo que hacemos. Entonces, por mucho que tú te empeñes en vender lo que haces, no vas a conseguir nada. Entonces, hay que intentar buscar empresas que de alguna manera confluyan con tu actividad. Entonces, eso es una cosa también importante. Bueno, el tema de comunicación, antes lo hemos comentado. La comunicación es, ya hemos dicho que tiene que ser honesta, pero tiene que ser muy fluida, tiene que ser pues, constante. Hay que saber escucharles, o sea, no solamente tú contar tu rollo, sino escuchar lo que quieren, lo que necesitan. O sea, por eso digo que es como una relación entre personas que quieren hacer algo juntos, ¿no? Al final son personas las que hablan. Entonces tú tienes que ponerte, escucharles, y entonces yo tengo la experiencia, yo estoy contando muchas cosas personales, pero
yo creo que ayudan también. Ahora que estoy de director de un centro mediano, vamos, pero que tenemos mucha relación con empresas, yo he visto en una reunión, yo tengo investigadores muy listos, algunos son gente muy buena. Entonces yo los he visto, yo sé lo que trabajan, yo sé lo que hacen, yo sé su línea de investigación, sé perfectamente el entorno de lo que están haciendo. Y a veces hemos estado con una empresa que de pronto ha empezado a contar otras cosas y he visto como el investigador de mi centro, sobre la marcha, ha sido capaz de ir adaptando lo que él sabe hacer a lo que la empresa necesita. O sea, y ha sido sobre la marcha. También he visto lo contrario, he visto gente que ha dicho, no, yo es que esto no tengo nada que ver con esto, no, ni me voy a esforzar en adaptarme. Pero he visto lo contrario. Entonces, hay que saber hacer eso, hay que saber ir adaptándose en función de lo que te van contando. Eso no te digo renunciar a tus principios de lo que tú haces. Es simplemente ver cómo tu tipo de investigación se puede o no se puede adaptar a lo que necesita la empresa. Y muchas veces se puede, pero a veces somos tan dogmáticos, tan eso, en la torre de marfil, tan en nuestra posición, que es que no te mueves un milímetro. Entonces, te estoy diciendo moverte un poquito. O sea, a veces es moverte un poquito para orientarte a lo que te están vendiendo, o lo que te están preguntando. Pues eso, yo creo que podemos perfectamente colocarnos en ese camino de la empresa, salir de las dos líneas del Scalextric. A veces ese saltito es sencillamente un poco de voluntad por nuestra parte para adaptarnos a lo que la empresa de alguna manera necesita. Entonces es saber escuchar, intentar ver cómo puedo aportar valor con lo que sé hacer a lo que la empresa necesita. Es un poco, a veces hacer las preguntas correctas. A veces estás hablando con la empresa tampoco entiende muy bien procesos de desarrollo básico. O sea, no lo sabe muy bien lo que... Entonces tú a veces le dices, ¿y si yo hiciera no sé qué? ¿Y si yo desarrollo este tipo de aproximación? ¿Y si utilizo este tipo de modelización para tal? Entonces la empresa dice, anda, pues sí, me interesa. Es decir, es una discusión que tú tienes que saber escuchar muy bien y tienes que saber procesar lo que te están diciendo para reformular las preguntas que a su vez a ellos les hagan dar una vuelta a lo que están proponiéndote. Entonces este es un proceso que tiene que ver con el diálogo. O sea, no es más que dialogar y saber dialogar. Bueno, esto es muy importante. Esto a algunos os va a chocar. O sea, hay que establecer relaciones estratégicas no solamente con gente que es complementaria a nosotros, sino a veces con gente que hace lo mismo que nosotros. O sea, a veces hay que ir juntos para poder cazar el mamut. O sea, tienes que llevar... O sea, tú solo no puedes cazar el mamut. Entonces tienes que ir con más gente. Y a veces esa gente es gente que hace lo mismo que tú. Pero la única diferencia es que tú estás trabajando en TRLs 3-4 y ellos que hacen lo mismo que tú trabajan en TRLs 5-6. Que es muy poquito. Si tú lo miras desde fuera, sin un conocimiento profundo, dices, ya hacen lo mismo. ¿Cómo van a ir juntos de la manita No, no hacen lo mismo, porque estos lo hacen un poco más aplicado, o lo hacen un poquito más enfocado en no sé qué, o están más orientados a no sé cuántos. Es decir, es importante saber establecer relaciones estratégicas con otros centros que a priori podemos pensar que son nuestra competencia. Dices, ¿cómo voy a llevar a mi competencia de la manita a buscar a tal empresa? Pues es que te va a beneficiar a ti y a él. Y luego os pondré un ejemplo de esto, con una empresa con la que trabajamos nosotros. O sea, es que muchas veces es bueno establecer... Nosotros ahora, desde nuestro instituto, tenemos relaciones con otros centros que a priori hacen lo mismo que nosotros. Y ya hemos ido juntos a proyectos europeos, a proyectos juntos de la manita. Y les hemos llamado y te dicen, hombre, fulanito, además nos conocemos todos, los congresos. Oye, no, pues mira, que es que voy a ir a tal proyecto, yo he visto que vosotros hacéis no sé qué, que yo no puedo hacerlo. Eso nos cuesta reconocerlo a veces, ¿no? El que el vecino pueda hacer algo mejor que nosotros. Eso también hay que bajarse un poquito y decir, oye, que es que no soy el rey del mambo. O sea, que hay mucha gente que hace cosas que yo no hago, aunque parezcan que es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bueno, propiciar todo lo que sea roce. O sea, lo que he dicho antes, lo del cortejo largo, los congresos, en no sé qué, todo, el roce hace el cariño. Eso es una todos lo sabemos. Entonces, aumentar estancias de personas de la academia en la empresa, de personas de la empresa en la academia, de estudiantes que mandes a hacer prácticas, de doctorandos que pasen estancias en empresas, por supuesto insertar doctores en la empresa, todo lo que sea interacción en empresa, eso es siempre positivo. Porque todo eso va a conducir a más confianza, más conocimiento, menos suspicacia, más, no sé, más de todo. Entonces, hay que intentar que haya un flujo bilateral con el mundo empresarial lo más extenso y fructífero posible.
porque eso nos va a ayudar a tener más posibilidad de colaborar con ellos o que ellos colaboren con nosotros. Esta es una extensión de la anterior. Una manera de que el roce sea mucho más profundo es cosupervisar doctorandos. O sea, doctorados industriales, cualquier ámbito de colaboración científica donde hay un supervisor desde el mundo de la universidad, la academia, y otro supervisor desde el mundo de la empresa, donde time to time te sientas con ellos a ver el plan de trabajo, discutes resultados, hablas de posibles publicaciones, todo eso, vamos, es fundamental, porque eso sí que genera confianza, porque estás viendo resultados. Normalmente la ciencia produce resultados positivos. Digo normalmente porque todos estamos acostumbrados a fracasos, de cosas que no salen, pero la mayoría de las veces al final salen cosas positivas. Si esas cosas nacen a la vez con un supervisor de la empresa que ve cómo el tiempo que está dedicando y el dinero que están dedicando tiene frutos, pues eso mejora muchísimo todo tipo de relación y rompe muchas suspicacias. Bueno, esto es lo que yo llamo, esto es otro concepto que es muy difícil de conseguir, pero que se consigue. Hay que intentar vender a la empresa de que establezca con nosotros lo que llamamos un partenariado estratégico. ¿Eso qué significa? Significa, yo te enseño lo que sé hacer y con esto que yo sé hacer, tú lo puedes utilizar con la confianza total de que yo soy tu socio. No lo voy a vender, entonces firmas un non-disclosure, un acuerdo de confidencialidad, y entonces tú cuando vayas a desarrollar una idea nueva en tu empresa, me sientas en tu mesa, me cuentas tu problema y desde el primer momento buscamos soluciones. Eso es un partenariado estratégico. Eso es muy difícil en España, pero existen empresas extranjeras y en España nosotros tenemos ahora por lo menos una empresa que tenemos este tipo de relación. Es decir, es una empresa que cuando arranca cualquier tipo de línea de innovación nueva, sienta en la mesa a 6 o 7 centros de investigación con los que tiene una relación de confidencialidad y de confianza alto, y desde el momento cero pone el problema en la mesa. Es decir, enseña sus vergüenzas, que normalmente a las empresas no les gusta, pero pone en la mesa sus debilidades. Yo tengo estas debilidades y necesito a este centro para que me haga esto, a este centro para que me haga esto otro, a este para que me haga lo otro, y os escucho. ¿Cómo me podéis ayudar? Y desde el momento cero se arranca una idea nueva y al final de allí sale un proyecto europeo, de ahí sale un proyecto de retos colaboración, de ahí sale un doctorado industrial y de ahí salen cosas útiles para los dos lados. Esto es muy difícil de conseguir, requiere un cambio de mentalidad importante en la empresa y requiere un cambio de mentalidad también por parte nuestra, porque en el fondo estás dando una carta blanca, estás ofreciendo también, digamos, con las manos abiertas, ¿no? O sea, yo tengo todo esto, ¿qué te sirve de lo que yo sé hacer? Pero él ya tiene confianza en ti, la confianza se ha adquirido normalmente con proyectos previos, se ha adquirido con una historia común. O sea, normalmente no llegan a tu puerta, oye, que te quiero para... No, ya te conocen, ya has hecho algo con ellos, saben de tu honestidad, saben de tu capacidad de trabajo, entonces es la manera de realmente... nosotros participamos con una empresa española en una cosa de este estilo, y de los que nos sentamos en la mesa, hay por lo menos 2 centros que si tú los analizas desde fuera dirías, coño, es que son lo mismo. O sea, ¿cómo es que tienen a estos y a estos? Y yo inicialmente, cuando empezamos a trabajar de esta manera, dije, yo es que no me quiero sentar con este en la mesa. Pensaba, ¿no? Digo, porque es que es mi competencia. Pero luego nos hemos dado cuenta de que a ellos les quieren para una cosa y a nosotros nos quieren para otra. ¿Y por qué no vas a poder trabajar juntos? ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ahora, entre nosotros, entre los centros de investigación, independientemente de la empresa, colaboramos muchísimo. O sea, ha nacido otra relación secundaria, que no tiene que ver con la empresa, que nos está significando muchísimo a los dos. O sea, hemos ido a proyectos juntos en otros ámbitos, sin la empresa. O sea, que este tipo de partenarios estratégicos es una idea muy buena y fuera de España existe. O sea, yo he trabajado nosotros hemos tenido muchos años también un proyecto con una empresa sueca que funcionaban así. O sea, cada 3 años, bueno, teníamos proyectos por 3 años, pero normalmente cada 2 o 3 años teníamos una reunión estratégica donde a los socios que estábamos más o menos involucrados con la relación con ellos nos contaban por dónde querían ir o nos decían darnos ideas. O sea, entonces nosotros nos reuníamos, nos estrujábamos la cabeza, hacíamos una presentación fashion de estas tal y íbamos a contarles, pues mira, el mundo de los materiales ahora va por aquí o por allá o no sé qué, hemos visto. Y entonces algunas de las cosas las cogían, otras cosas las ignoraban
Pero bueno, era una relación auténticamente interesante. Bueno, importante, presumir del éxito. O sea, si hay casos de éxito hay que contarlos. O sea, el selfie, ¿no? O sea, acabas de ganar la carrera, te pones y te haces la foto y dices, he ganado la carrera. Hay que contar los casos de éxito, porque los casos de éxito alimentan expectativas tanto de la academia como de la industria. Es decir, tú tienes un caso de éxito, cuéntalo, hazle publicidad, disemina, o sea, saca noticias, doctorado industrial con tal, pues te haces la foto con el CEO de la empresa, o te invitan yo he estado muchas veces en jurados de empresa, pues tienes que hacerte la foto con el CEO, con el no sé quién, para que vean que es que nos hablamos, que no, ¿sabes? Que no son dos mundos distintos, que estamos en el mismo planeta. Entonces, los casos de éxito hay que contarlos. Y yo aquí os voy a contar casos de éxito. Que normalmente, o sea, yo soy un profeta, yo siempre hablo de lo bueno que es el doctorado. Hay que hacer el doctorado. Yo creo que el doctorado es una formación que tiene mucho valor, tanto para la academia como para la industria. Esta es una foto fija que hice yo para una presentación que hice hace tiempo. Estos son los doctores que se han generado en el entorno de mi grupo de investigación los últimos 30 años. Desde el año 1990 hasta el año 2019. Entonces, aquí tenéis parte pública de la academia, parte privada de la academia y la industria. Y todo esto es el nivel que han alcanzado en sus carreras profesionales. Bueno, pues prácticamente todos los que tienen un cierto número de años han alcanzado el nivel máximo dentro de su carrera profesional. Y si no han alcanzado el nivel máximo, el nivel equivalente al R3, de lo que se llama en la Unión Europea el nivel de posgrado, ¿no? Y luego, la gente que está en la academia, pues la mayoría o son catedráticos o profesores titulares o científicos titulares, es decir, todos han llegado es decir, que se hace carrera siendo doctor. Y se hace carrera tanto en la academia como en la industria. Y tanto en España como en el extranjero. Y tanto hombres como mujeres. Es decir, es una carrera productiva hacer el doctorado. Esta es una foto que la ponemos en las presentaciones de mi instituto. Los egresados de mi instituto en los últimos 15 años. Bueno, pues si veis dónde están los egresados de mi instituto, están todos bien colocados, todos en empresas o en centros de investigación potentes. Es decir, si tú haces la tesis en un buen sitio, con un buen supervisor, que se preocupa por tu futuro, que se preocupa por ayudarte a encaminar acabas en sitios competitivos, sitios buenos y sitios con posibilidad de hacer carrera. Y ya entrando al detalle, ya he pedido permiso a algunos de mis antiguos doctorandos para contar su historia. Y estos son casos de éxito, todos vinculados con la empresa. Este es un caso muy curioso, porque esta es Piedad. Estaba yo en cortejo con PMG, que es la empresa en la que estaba ella en Asturias, una multinacional del sector automóvil, de suministrador de automóvil. Ella era responsable de calidad y trabajaba mucho con una empresa sueca con la que yo también trabajaba. O sea, había una especie de triángulo, vamos a decir amoroso, pero no era amoroso todavía, entre la empresa sueca, la empresa española y nosotros. Y entonces dijo, bueno, ¿por qué no montamos un doctorado? Porque ella había hecho los cursos de doctorado antiguamente y solo le quedaba un tema de tesis y un proyecto de tesis. Bueno, pues nos sentamos, establecimos un tema de tesis, hablamos con la empresa sueca que también iba a colaborar. Bueno, pues a coste de mucho esfuerzo, porque ya le hizo durante la empresa, ya no pidió excedencia. O sea, que fue durante el tiempo que estaba trabajando en la empresa y acabó haciendo el doctorado. El mismo día que leyó la tesis, delante mía, recibió una llamada de teléfono del CEO de su multinacional desde Alemania, que se quedó blanca, porque nunca había hablado con el CEO de la multinacional. El CEO de la multinacional sabía que estaba haciendo el doctorado y sabía que ese día defendía la tesis. Y justo cuando acababa de terminar, que estaba conmigo, llamadita, empieza a hablar en inglés, o en alemán, no sé en qué hablaba. Digo, ¿quién es? Dice, pues es el CEO de la multinacional, el CEO de PMG en Alemania, que se ha enterado que he hecho la tesis y me llama para felicitarme. Entonces la tía se quedó blanca. Bueno, pues ella inmediatamente le ofrecieron un ascenso para irse a Estados Unidos de responsable de una planta en Estados Unidos. Y de allí a Indiana. Y de ahí un headhunter la fichó para irse de responsable de materiales en IKEA, Suecia. Ella, hace poco hablando con ella, me dice, mira, estoy encantada, dice, porque es que además se me respeta de una manera. Dice, el otro día estuve con mi superjefa en una reunión en otro nivel y me decía, hablando de no sé qué, decía, no, de esto yo no sé nada, aquí sabe la doctora Piedad García es la que sabe de esto. O sea, un poco un reconocimiento brutal. Entonces, este es un caso de ejemplo donde el ser doctor cambió su vida. O sea, cambió su vida profesionalmente. Ella no hubiera salido de Asturias y de calidad nunca, jamás.
si no hubiera hecho el doctorado. Allí seguiría en calidad, que es un coñazo, con perdón. Son los temas de calidad, las empresas son... Y entonces, bueno, Pepe fue un doctorando que hizo la tesis con nosotros en la escuela de industriales, en la Carlos III. Entró en Zabala. Zabala es una consultora que contrata a muchos doctores para preparar proyectos europeos. Tal. Acabó un poco cansado de la consultoría. Le contrataron por ser doctor. Pero de Zabala pasó a Magnesita, en refractarios, a I+D. Estando en Magnesita I+D, le ficharon en Leica, en Alemania, ya se fue a Alemania, también como responsable de I+D de un laboratorio que tenían para control de calidad y para mejora de materiales. Y de Leica también pasó a PMG, la empresa que antes de Piedad, la que hemos hablado antes de Piedad. Le ficharon y ahora está en PMG, en un cargo alto, en I+D, y ahora estoy discutiendo proyectos con él. O sea, esa es otra ventaja. Cuando tú al final insertas un doctor en una empresa, pues al final pues el lenguaje mejora. Y ahora estoy discutiendo con Pepe un posible proyecto para empezar en septiembre o octubre. Era mi doctorando, ha pasado por 4 sitios y ahora me habla de tú a tú y discutimos. Pero bueno, discutimos ¿por qué? Porque ha tenido esa evolución. Irene es otro caso. Irene hizo la tesis en India, entró en Urbaser, una empresa, luego volvió a hacer la tesis. O sea, primero salió de ingeniera, se fue a una empresa y después decidió volver a hacer la tesis. Hizo su tesis y la ficharon en ArcelorMittal en Francia, en un centro de investigación, en Messiers. Hacer I+D para la empresa. Estando en Francia, me llama un día, hace un par de años, que estaba harta de estar en Francia, quería volver a España, y entonces, bueno, ayúdame a buscar algo y tal. Yo hablé con varios del sector siderúrgico que conozco, y digo, mira, tengo una doctora que está en Francia, es buenísima, está en ArcelorMittal. Bueno, pues ella misma, con un par de contactos que le di, empezó a moverse, y un buen día le dijo a su empresa, dijo, mira, yo me quiero ir a Madrid. Vino la pandemia también, con lo cual empezó a trabajar a distancia. Yo me quiero ir a Madrid y me voy a ir sí o sí. La empresa dijo, te saco un puesto en Madrid y te pago no sé cuánto más. ¿Te quedas? Me quedo. ¿Por qué? Porque es doctora, porque tenía un valor para la empresa desarrollado durante años en Messiers, desarrollando productos. Se la han quedado aumentando el salario, creándole una plaza en Madrid. Lo que hace ahora es coordinar la I+D de España, con la de Francia, con la de Estados Unidos y con la de no sé qué. Está de coordinadora en I+D de 4 o 5 centros de investigación. Porque es doctora, obviamente. Este es el caso de Ana. Ana es otro caso también, tesis en INDEA. Esta no pasó por la industria antes. Después hizo un postdoc en EPFL, un centro súper prestigioso. Y de ahí la fichó ITP. ITP, que sabéis, es una empresa del sector aeronáutico, fabrica motores, antes para Rolls-Royce, ahora un poco ya Rolls-Royce lo ha vendido. Y ahora están con otros dueños. Bueno, pues Ana ahora mismo es uno de nuestros contactos en ITP. O sea, ahora muchas de las reuniones que tenemos con ITP, quien viene a hablar con nosotros es Ana. O sea, imaginaos qué nivel de interlocución existe ahora con ITP cuando es un doctor que está en ITP, que se ha formado en tu casa. O sea, que es una... Y ya el último caso es el de Elena. Elena es un caso... Elena es súper brillante, hizo la tesis también con nosotros en la universidad. De ahí pasó a Ames. Ames es una empresa con la que yo he trabajado muchos años, pero es la típica empresa donde ha sido siempre un noviazgo muy largo, o sea, ha costado mucho sacar adelante los proyectos. Y yo me acuerdo un día hablando con el CEO, que lo conozco también de hace mucho tiempo, le digo, mira, hay una doctora que está saliendo que es buenísima, ha hecho la tesis en justo lo que vosotros hacéis en vuestros laboratorios. O sea, es un fichaje, vamos, que además ellos estaban ya pensando, tienen un jefe de I+D que se les va a jubilar en 8 o 10 años, o sea que era un momento bueno para meter a alguien más joven, para empezar a tomar las riendas. Pero yo le dije, digo, pero a Elena es un Ferrari, no la puedes meter en un garaje y luego a correr contra 600. O sea, Elena la tienes que poner metas altas, tal. Efectivamente, la metieron como si fuera un 600 y Elena en muy poco tiempo le ofrecieron un postdoc en Múnich y se fue a hacer el postdoc a Múnich. Estando en Múnich, no ha pasado un año, y ha llegado Linde, multinacional, y se la ha llevado, pagándole un pastón. Todo esto por ser doctora y por haber hecho una carrera, vamos a decir, en el ámbito de la ciencia, vamos a decir. Y está en la empresa, ahora está en Linde, y bueno, está empezando su carrera en Linde, la han fichado hace 3 meses. O sea, que son ejemplos, y me ha costado mucho traer estos 6 ejemplos porque tengo otros 10 o 12. Entonces, al final, he elegido estos 6 porque ha habido algunos que tampoco me han dejado. O sea, sacar su foto, contar su historia. Por ejemplo, no voy a decir el nombre, tengo una antigua, es posiblemente de las personas que esté más orgulloso. Tengo una antigua doctoranda de mi grupo,
que ahora mismo es la CTO, es el personal técnico de más alto nivel de una super multinacional americana que tiene sede en España. Es la responsable en España de la multinacional. Y es por ser doctora. O sea, toda la carrera que ha hecho en la multinacional es por ser doctora. Y ahora está en España, en Madrid, de jefa total de esa multinacional americana en España. Entonces, son casos de éxito real por haber hecho el doctorado. O sea, que eso es un camino que, desde luego, hay que recomendar. Esto es un vídeo que tengo, pero como me he pasado de hora, no voy a poner nada. Ya termino. Hay que aprovechar las oportunidades y tenemos muchas oportunidades para trabajar con empresa. O sea, tenemos doctorados industriales, colaboración público-privada, Cheque Innovación, CEDETI, Misiones, Patatín, 100, Horizonte Europa. Es decir, hay muchas posibilidades para trabajar con empresa, que hay que aprovecharlas. O sea, que vas de la mano con la idea y le dices, no, yo no te voy a pedir dinero, solo quiero que me apoyes para ir a pedírselo al ministerio. O solo quiero que me vengas conmigo y con otro centro para ir a pedirlo a Europa. O sea, ese es el mensaje. Último, para pescar hay que mojarse el culo. O sea, para pescar hay que salir a pescar. O sea, tú no puedes, lo que decía antes, no puedes estar en tu torre de marfil y que vengan a buscarte. Para pescar te tienes que mojar el culo. O sea, tienes que ir a pescar. Entonces tienes que proactivamente buscar. Luego, si tengo tiempo, os cuento una anécdota de este tema, pero que es lacerante, ¿no? Porque hay gente que piensa que es que le tiene que venir el dinero del cielo para hacer las cosas, ¿no? Hay que buscar. ¿Vale? Y ya para terminar, el último mensaje. Esta es la que os prometí. Eso de que, no, es que yo hago ciencia básica, yo soy muy puro, yo soy muy no sé qué, entonces eso de la ciencia aplicada a mí no me sirve. Yo os puedo decir que los mejores científicos de nuestro país, los mejores, iros a los Highly Cited Researchers, de la lista del JCR, los Highly Cited Researchers, esos son los que más transfieren. Esos son los que más transfieren. Y esos, ahí, el noviazgo es al revés. O sea, la búsqueda es al revés. Esos están en su sitio y vienen las empresas como locos a decirles, ¿por qué no haces esto para mí? Es totalmente al revés. Entonces, no me vale la excusa de que yo solo hago ciencia básica. No, eso no es cierto. O sea, todo se puede transferir. Y justo los que más ciencia básica hacen, los que publican en Science, los que publican en Nature, los que mejor, los Highly Cited Researchers, todos esos hacen mucha ciencia con empresas. Y bueno, yo creo que esta es la última. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Me he pasado un poquito. No, está perfecto. Y además, poner eso en explícito tiene muchísimo valor, porque los que hacemos cosas con las empresas podemos reconocer perfectamente todo lo que has contado, pero puesto así de manera sistemática es como realmente uno se da cuenta que esto es así y además de forma generalizada, porque os puedo decir, por lo menos en los casos que yo conozco, que es tal cual como lo ha contado José Manuel, tal cual. Lo suscribo al 100%. Abrimos un turno de palabra y comentarios. Luis. Para que se grabe. Oye, brillante, José Gracias, Manuel. Oye, y suscribo lo que acaba de decir Jesús. Y te agradezco, sobre todo para los que estamos aquí, hemos podido disfrutar de tu charla, la sistematicidad de lo que has contado, porque esto es así. Y quería añadirte que yo cuando aterrizo en Madrid puedo lanzar mi laboratorio porque establezco un contrato con varias empresas, en particular con una grande farmacéutica, con la cual voy suscribiendo sucesivos contratos durante 10 años, y ese es el secreto de que puedo lanzar el laboratorio y hacemos doctorados, hacemos todas las cosas. Y algo que tú lo has comentado, pero que a mí me sorprendió por desconocimiento, pero que nos tuvimos que adaptar, es la fiscalización de la empresa, que es muy distinta de la fiscalización pública. Cuando nos dan un plan nacional, en el mejor de los casos tenemos que dar un informe cada 6 meses o un año. Pero con la empresa cada mes teníamos una reunión. Y claro, al principio te sorprende y dices, pero bueno, pues si nos vimos el mes pasado... ¿Y qué has hecho en este mes? Que no ha pasado nada. Y dices, no, vamos a ver, cuéntame qué has hecho. Yo te estoy dando un montón de pasta y quiero que me cuentes lo que has hecho. Con lo cual es otro ritmo y cambias. Pero te adaptas, que es lo que has dicho tú. Y eso vale para tu campo, pero también parece que esto solamente valdría en campos de ingeniería, pero vamos, como dice Jesús, en campos de biomedicina también vale perfectamente. En fin, que adelante, que estupendo.
¿Más comentarios? Bueno, muchísimas gracias por estas 10 más 1 reglas que las hemos apuntando, así que... Os puedo pasar el PDF, lo que pasa es que los datos personales de la gente no de la gente, pero las reglas creo que sí que es importante sacarlas porque bueno, está bien tener... Quitando los datos de la gente, el resto os lo paso a la que quiera. Está fenomenal. Entonces yo, bueno, sobre el cortejo y sobre el partnership, esto así a largo plazo y cómo te tienes que ir ganando, bueno, bidireccionalmente. Pero estaba pensando también que para las empresas es que es muy rentable, si lo piensas bien. Totalmente porque de acuerdo. Yo trabajo en biomedicina y entonces hay otro tipo de relaciones con las farmas y entonces ahí, pues como dices tú, gente muy importante lo que tienen son asesorías que les pagan muy bien, pero es otro tipo de contrato. O sea, es decir, cuando me parece interesante para las empresas y no sé cómo lo hacen más, claro, tener a la gente alrededor y decir, dame vuestras ideas. Es que eso lo hacemos en cierto modo, claro, entonces estaba pensando, eso tiene una doble vertiente, porque tú es cierto que les estás dando información y estás contribuyendo de una forma gratis esperando algún retorno, ¿no? Pero eso sí que hay que tener un poco la medida de cuánto, porque a veces también, yo he estado también en reuniones de ese estilo, hemos estado en interacciones con compañías y al final te das cuenta que aunque tú tenías un confidentiality agreement y no sé qué, les estamos dando muchos datos y a veces que se utilizan. no todos Muchas veces se utilizan. Los utilizan con nosotros. Entonces, esto, claro, lo vas aprendiendo con el tiempo, pero bueno, es algo complejo. Y yo a veces siempre me pregunto, o sea, ¿cuánto más les tenemos que contar? Porque nos tendrían que... Eso tiene que ser cuando hay confianza y cuando realmente va a haber algo de retorno. Es decir, cuando hay realmente un partenariado estratégico con ellos. Es decir, sois socios. Es que si no nos acaban si no utilizando gratis. Sí, es muchas que veces. A mí me ha ocurrido muchas veces. Claro, entonces eso a veces crea una frustración. Es que te estoy contando esto y ya lo veo que lo estás desarrollando, ¿no? Entonces es un poquito también... y otra cosa que lo has pasado súper rápido, pero me pareció que tenías como un lab day, o sea, los job fairs. Ahora pensando en acciones positivas, ¿qué podemos hacer también o podríamos hacer algo a lo mejor en el entorno para, bueno, pues para que poner en contacto a lo mejor investigadores no solo de vuestro centro, pero otros, tener un día de la empresa, ¿no? Y entonces eso se hace en Estados Unidos mucho, estos job fairs. ¿Cómo se podría hacer aquí? ¿Lo recomiendas? Nosotros lo hacemos, Nosotros lo hacemos en el instituto. Claro, entonces es un poco también cómo... Lo que pasa es que no puedes contar tampoco, por ejemplo, nosotros en el instituto una cosa que hemos hecho... ¿Cómo lo hacéis, no? O sea, nosotros hemos creado un Industrial Advisory Board. Entonces, ese Industrial Advisory Board hemos convencido a 10 o 12 CEOs de empresas. Entonces, cada 6 meses ahora al principio más, ahora hemos hecho 3 al año, pero la idea es hacer 1 o 2 reuniones al año, donde las hacemos, la primera fue física en el instituto, pero lo que estamos ahora haciendo es en los centros de las empresas, o sea, vamos moviéndonos por los centros de las empresas, porque el resto de CEOs lo utilizan de benchmarking. O sea, me refiero, lo que les vendes no solamente la relación con nosotros, sino les vendes la relación con los otros, entre ellos, y les interesa muchísimo, porque en nuestras reuniones ellos también cuentan cómo hacer cosas, entonces los otros escuchan, entonces aprenden. Entonces, ellos sacan valor también de esas reuniones. Y en esas reuniones procuramos venderles nuestros doctorados industriales, todo lo que podemos. Aparte de que ven. Y luego, por supuesto, intentamos hacer muchas jornadas de puertas abiertas, con centros, con empresas, Pero el Industrial Advisory Board ha sido una idea, no fue mía, o sea, lo digo, por eso puedo decirle que una idea muy buena. ¿Más cuestiones? Antes has hablado del tema de la propiedad intelectual. Bien, ¿dónde está el límite, teniendo en cuenta que son centros de investigación públicos, con financiación pública, y si bien sale del cerebro de la persona que lo está haciendo, es una persona que está remunerada de manera pública? Entonces, ¿dónde está el límite de la propiedad intelectual de la empresa, del investigador y del servicio público? Yo te doy mi límite, porque es que esto, yo he visto gente hacer de todo, hay gente que se vende por nada, o sea, hay gente que se vende por nada, hay gente que no tiene costumbre de trabajar con empresas, les ponen en la mesa un poco de dinero para hacer algo y lo da todo. Al final no hay un control de esto, desgraciadamente. Bueno, las OTIs ahora tratan de controlarlo, los centros de investigación. Yo digo cuál es mi teoría, qué es lo que yo hago.
que es lo que yo intento hacer. Yo intento hacer lo siguiente. Para empezar, la invención es siempre del investigador. O sea, el mérito de invención es del investigador, no es de la empresa. O sea, quien tiene que figurar como inventor de la idea, eso está claro. Ahora entramos a ver quién es el dueño a nivel económico de lo que allí se genera. Pues todo depende del dinero que pongan. Si la empresa pone costes totales, pues prácticamente le puedes permitir que se lleve la mayoría, la mayoría, nunca todo, ¿eh? O sea, siempre tiene que haber un porcentaje que es para el centro. Pero si ellos pagan costes totales, bueno, pues empezamos a hablar del tema. Ahora, si lo que quieren son costes marginales, obviamente la propiedad intelectual mayoritariamente tiene que ser del centro de investigación. Los costes totales se están realizando dentro de un centro público con unos equipos públicos que se pagan con dinero público. Ellos tienen que pagarlo entonces, todo. Ahí es lo que me y refiero. ahí el centro público retiene o sea, por eso digo que no todo tiene que ser para ellos. Ellos retienen sus overheads y el centro retiene la parte que le toca. Pero perdona que interrumpa, eso que dices tú, el uso del acceso a estos equipos, es lo que le ponemos a la empresa con los costes indirectos. Claro, eso lo pagan. Eso ya lo pagan, ¿eh? El límite está... Mira, yo te pongo un ejemplo. Siempre con ejemplos se entiende todo. Yo una vez discutimos un contrato con una empresa suiza. No voy a decir el nombre, pues es conocida. Esa empresa suiza quería desarrollar un producto con un material que ya habíamos previamente desarrollado cuando nos sentamos a discutir del dinero que iban a pagar, por el desarrollo, patatín, patatán. Al final querían toda la IP para ellos. Y lo que nos querían pagar eran costes marginales. O sea, ¿qué estoy hablando de costes marginales? Pues no pagaban mi sueldo, es decir, no pagaban exclusivamente lo que costaba el personal que íbamos a contratar para desarrollar el proyecto y algo de dinero para fungible, inventariable, un poquito para viajes y tal. Eso yo considero que son costes marginales. Entonces yo les decía, o sea, ¿me queréis pagar costes marginales por desarrollar mi material y luego explotarlo vosotros con un 100% de rendimiento? Eso no puede ser. Y al final no firmamos. ¿Lo firmamos? A eso me refiero y luego... Pero hay gente que firma. A eso me refiero y luego el anteponer el uso de recursos de un centro público para una empresa en detrimento a lo mejor de otros grupos de investigación de ese mismo centro que no tienen contratos con una empresa. Hombre, normalmente nunca es en detrimento, ¿eh? Pero bueno. No, yo lo pregunto. Normalmente no es en detrimento. ¿Dónde puede Normalmente no estar? es en detrimento. El límite está en un tema que conoce muy bien Luis, que es la ética profesional. Ese es el límite. Es la ética profesional, no hay otro. Porque hoy en día es el investigador quien negocia, luego entra la OTRI en baza, pero la OTRI al final no sabe muy bien qué estás poniendo en la mesa y quién no. La OTRI sabe que tú estás... Entonces la OTRI lo que hace es ver si el 10% o el 15% lo puedes retener, en fin. Esa es la ética la que marca el límite. No, pero sí que es verdad que hay muchas empresas que son muy agresivas. Y entonces, claro, ahí está el base de lo que a ti te interese, porque es verdad, por ejemplo, yo qué sé, nosotros, pues hay una empresa que tiene un anticuerpo que a ti te interesa, con el que tú puedes desarrollar una nueva línea de investigación, pues te van a pedir, me ha pasado a mí, pues toda la propiedad intelectual, y eso no lo hemos podido firmar. Y hay gente... Pero hay otra gente que la firma porque dice, es que si no, es la única manera que voy a poder acceder a ese reactivo. ¿Eso es justo para otros grupos? Bueno, todo el mundo se tiene que mover y se tiene que... Marisol. Si buscas ese acuerdo... Creo que... Y una cosa que déjame, el dumping. O sea, hay muchos centros y grupos que hacen dumping. Es decir, que hacen el trabajo por casi nada, por una miseria. A mí me parece degradar el sistema, degradar el centro público y degradar... A mí eso me parece deleznable. O sea, yo tengo colegas que han trabajado con empresas con las que yo me he negado a trabajar porque lo que daban era una miseria. Es decir, yo digo, por menos de tanto no me pongo ni cojo el bolígrafo. ¿Por qué? Porque hay que pagar unos mínimos decentes del valor que tiene lo que estoy dando. Ya, pero chica, hacer las cosas casi gratis, o sea, no me parece... Si me permitís aportar desde mi experiencia, que la tengo también, lo veo también un poco como lo que tú has contado del cortejo, absolutamente. Las primeras cosas que haces, como no hay una confianza clara sobre qué va a sacar cada uno, son habitualmente limitadas. Me refiero en términos de propiedad intelectual y desarrollo, y según vas avanzando en esa relación y ya se empieza a ver que realmente las dos partes aportan, se llega ya a acuerdos muchísimo más justos y muchísimo más equitativos. O sea, yo creo que eso es un arte también. Y no olvidéis, y la experiencia también te va dando... Y no olvidéis que, y lo ha contado muy bien José Manuel, hay mucho valor añadido a muchos otros niveles. Empezando por la conexión de toda la gente joven que tenemos en los laboratorios con el sector
empresarial y el sector industrial. Y eso también vale mucho, al margen de cuánto propiedad. Lo digo por muchas veces ese sacrificio que hacemos, que por un proyecto con una empresa a lo mejor no tenemos toda la parte de propiedad intelectual que podríamos tener, pero tenemos otro tipo de ventajas y otro tipo de posicionamientos que luego después se acaban manifestando también. La interlocución, el poder hablar con un doctor que has formado tú, o sea, es que no tiene valor, eso no tiene precio. Bueno, yo te quería dar las gracias porque es que ha sido una charla súper motivadora e instructiva. Yo te pasearía por todos los centros de investigación. Yo encantado, o sea, me meto muy bien como Luis, somos fáciles. Lo que te quería preguntar, o sea, claramente eres un claro convencido de la relación academia-industria y lo llevas a la práctica y tu charla lo demuestra y tus ejemplos lo demuestran y esa gráfica de la que te debes sentir orgullosísimo con todos tus doctorandos, ¿no? En mitad academia, mitad de industria, es fascinante, pero es que además de ser un PI o un científico convencido, eres el director de un instituto y me imagino que eso, por ende, allana mucho el camino a todos los investigadores de tu centro. Sí. Entonces, este cortejo es de verdad entre un investigador con mucha voluntad que se va a tal empresa o que llama, o es de la institución. Es todo. Es que Es si, decir, si obviamente, te encuentras sí. con el muro de tu OTRI, No, o de tu titio, pero o yo de... lo he hecho, yo ha habido 15, 20 años de mi vida que lo he hecho solo. ¿En serio? Sí, Claro. o sea, yo ahora soy director de un instituto, pero yo cuando empecé estaba solo. O sea, yo empecé solo. ¿Y se puede hacer? Yo trabajaba con un catedrático que no creía en esto. Y yo con mi maletilla, claro, sí se puede hacer. Y como individuo solo que no tiene conocimientos de leyes o yo qué sé, ¿cómo te enfrentas No, hombre, luego, a tiburones, como decía Marisol, que van a intentar explotar? hombre, lo que no puedes es empezar, lo que no puedes empezar a cazar un mamut tú solo. Claro. Tienes que empezar con un conejo. Al principio empiezas con un conejo. Ya. O sea, en congresos, en reuniones, en ferias, en cualquier ocasión que tengas, o sea, y empezar a oye, pues mira, pues no te pasas por mi laboratorio, yo te cuento lo que hago. Yo empecé solo. O sea, ahora soy director de instituto y ahora, obviamente, yo salgo a pescar para mi gente, también, ¿sabes? O sea, yo también hago eso para mi gente, pero porque me toca hacerlo. Pero me refiero, pero mi gente también sabe hacerlo. O sea, ellos... Y ahora es más fácil. Bueno, vamos a cerrar aquí la discusión. Sí. Luego en el café os cuento la anécdota. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, que muchas veces, como futuro proyecto doctorando, muchas veces en mi caso te encuentras con muchas falacias en cuanto al doctorado, de mucha gente que dice demasiado esfuerzo para realmente lo que me lo van a valorar en la industria. Yo te digo que merece la pena. Claro, entonces encontrarte con este tipo de charlas la verdad que se agradece mucho. Y mi pregunta era en relación, bueno, por curiosidad, en cuanto al tipo de relaciones con los diferentes tipos de empresas que has comentado y lo has dicho por encima, ¿cómo varían esas relaciones por parte de los investigadores? Cuanto más grande es la empresa, hay que pensar mejor el tiro. Porque cuanto más grande es la empresa, hay más posibles interlocutores, hay más posibles intereses. Entonces, cuanto más grande es la empresa, tienes que definir mucho mejor la estrategia de cómo acercarte. Porque es más complicado. Cuanto más pequeña, pues es más de tú a tú, a lo mejor hay 5 personas en la empresa, entonces al final es muy sencillo. Conoce a toda la empresa prácticamente. A todos y tal, pero cuando la empresa es muy grande, obviamente, en una empresa muy grande, aunque he dicho que no, pero el jefe I+D es una persona importante. O sea, quien lleva la I+D de la empresa es una empresa muy grande, es importante. Pero ahí no siempre el jefe I+D toma decisiones. O sea, a veces hay alguien por encima. Entonces ahí es donde más tienes que tener cuidado a ver cómo pierdes tu tiempo, vamos a decir, ¿no? Que no se diluya el mensaje, en cierta manera. Que no se diluya. Gracias. Luego en el café os cuento la anécdota que os iba a contar, que no da tiempo. No me resisto a hacer 2 comentarios. Uno, me parece de los 10 puntos, por mi experiencia, y lo tenía que apuntado antes, el 3 Que no me acuerdo cuál es. es la absoluta clave. Es saber con quién tienes que hablar en la empresa. Porque trabajando en España particularmente, donde la mayor parte de las empresas lo que tienen aquí son sucursales comerciales, productoras, donde está el sitio donde se toman decisiones, es muy difícil de alcanzar, conocer. Eso es la clave. Un comentario muy rápido. Yo tengo experiencia ya de 3 o 4 buenos contratos que he hecho con empresas, porque el CEO me ha visto contar algo. Eso es, moverte. El CEO, o sea, el CEO de la empresa Es lo que lleva
uno con un CEO, fue por una bronca que tuve con él en una mesa redonda. Mis contactos han Una sido bronca en una siempre mesa también redonda, a partir de una congresos discrepancia de criterio, el tío... donde cuentas hostia, cosas este y tío, entonces hay alguien que lo... y a raíz de eso hablamos Quedándote y acabamos trabajando juntos. O sea que muchas veces... Y yo tengo otra anécdota por ejemplo, el grupo Antolín. Estaba yo en una mesa redonda de la universidad sobre un tema de trabajo, empresa e industria. Yo siempre, cuando tengo empresarios delante, les echo la bronca. Porque siempre les digo, es que la investigación en España, la culpa es vuestra. Si es que la mitad que tenéis que poner no lo ponéis. O sea, yo siempre les echo la bronca, ¿no? Entonces, años más tarde, trabajando con el grupo Antolín, un tío me dice, tú no te acordarás de mí, ¿no? Digo, pues no. Y pues hace 15 años, en una mesa redonda, me pusiste colorado. O sea, que a veces incluso eso te ayuda más tarde. Claro. Y el otro comentario se ha visto perfectamente en tu charla y desde luego con todos los ejemplos que has puesto, esto es global y es un mensaje también dirigido a vosotros. Las empresas ya no trabajan a nivel local, a nivel nacional. Entonces ya uno tiene que conectarse con el mundo. Y esta es otra vía de conectarse con el mundo. Si uno no sale del laboratorio... Especialmente, es decir, en Alemania, si no eres doctor, no eres nada. Y en Francia, y en Inglaterra, y en Netherlands, en Holanda. O sea, hay países donde si no eres doctor... Mira, en Tata Steel, yo tengo dos antiguos doctorandos míos en Tata. En Tata Steel, tú no puedes ser CEO de la empresa si no eres doctor. Tú no puedes llegar a CEO. O sea, el camino para ascender dentro de la empresa, hay un camino para los no doctores y un camino para los doctores. Y el camino de los doctores llega a CEO. Y eso pasa con muchas multinacionales. HP, Arcelor, o sea, todas las multinacionales de mi sector, si no eres doctor, no llegas arriba. En España no lo valoramos tanto, vale, pero esto es así. Bueno, cerramos. Ya muchas veis que gracias. la discusión tiene muchísimos perfiles.